Como os decía, me gustaría hablaros hoy de cómo estar firmes en el Señor en tiempos difíciles. Nuestra familia, que es una familia normal como las demás, nunca hemos estado en un paraíso sin nubes negras que puedan ser una amenaza, ¿no? Y hay épocas que parece que el sol se esconde y todo son nubes negras, espesas. Y ves la fuerza de los rayos ahí, ¿no?, que caen sobre ti, ¿no? Y necesitamos, como os decía, la protección del Señor, porque pueden pasar cosas. En las mejores familias pasan cosas. Y sobre todo pues necesitamos esto, la guía, la bendición y la protección del Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué sería de nosotros si no fuera así? Si el ángel del Señor no estuviera protegiéndonos como un ejército que hace una muralla alrededor de esa familia que defiende, o de esa ciudad que defiende, ¿no? En este sentido, el mundo en el que vivimos no es fácil, todo lo contrario, es un mundo hostil, es un mundo difícil para vivir justa y santamente. No es fácil, es difícil. Hay dificultades, vas contracorriente, no te va a ser fácil. Pero sabéis, los peces que nadan contracorriente están mucho más fuertes y saludables que aquellos que se dejan llevar en aguas estancadas. El salmón, por ejemplo, que tiene que remontar los ríos para desovar arriba de todo. Y con nosotros sucede así, el Señor nos envía pruebas, pero es para nuestro bien. Necesitamos superar esas dificultades para estar más cerca del Señor y estar mejor espiritualmente, más fuertes, más saludables. El mundo en el que vivimos es rebelde a Dios, por eso también nos rechaza a nosotros. No esperemos ser influencers populares en este mundo, que la gente, yo quiero ser como él, y aplaude y miran tu vida y te envidian. No esperemos esto, no es así. Si han rechazado a Jesús y tú eres un fiel seguidor o seguidora de Jesús, ¿qué te va a pasar? Pues lo mismo. Seguimos en un mundo hostil. El reino de Dios es un reino de luz, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, es poder, no consiste en palabras, las palabras bonitas, no, el reino de Dios es poder y rompe murallas como Jericó. Por esta razón, hermanos, en el mundo de tinieblas en el que vivimos, con un príncipe cruel que gobierna las tinieblas de este mundo, no esperes vivir en un oasis, en una balsa de aceite en la que nunca hay remolinos, ni trampas, ni cosas peligrosas. No esperes eso. ¿Por qué? Porque se opone a Dios y se opone también a los que somos de Dios. Porque como león rugiente, y hoy el texto de hoy habla de leones, como león rugiente, el maligno anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, a veces pensamos que estos son solo palabras. No, es una realidad. La guerra espiritual es una realidad. Como te despistes, bajes la guardia, van a ir a por ti. Como dejes de orar, van a ir a por ti. Como dejes de perseverar en la oración, en la reunión de oración, eso no es bueno, hermano. Eso es bajar la guardia, eso es aflojar y que las murallas estén débiles y se puedan derrumbar fácilmente con este león rugiente buscando a quien devorar. Quizá te planteas la pregunta, pero ¿va a seguir Dios bendiciendo a la Iglesia? Lees el libro de los Hechos y dices, ¿cómo me hubiera encantado vivir ahí, en ese momento de la historia, la vida de Jesús, ser uno de los discípulos que acompañaban a Jesús?
El libro de los Hechos con la plenitud del Espíritu Santo y los grandes milagros de Dios y el gran crecimiento de la Iglesia. Pero a veces no queremos recordar que la Iglesia regaba la semilla del Evangelio con la sangre de sus mártires. Porque si el Evangelio no es algo por lo que vale la pena morir, tampoco es algo por lo que vale la pena vivir. Esta es la realidad. Pero claro, cuando nosotros, en vez de estar en primera línea de batalla, vamos atrás, la retaguardia, para atrás, y encontramos un rincón tranquilo y nos instalamos allí y decimos como Pedro: Señor, mira, voy a hacer una enramada aquí, me voy a quedar aquí, que mira qué tranquilito estoy aquí, qué bien que estoy aquí. Claro, entonces vamos perdiendo conciencia que en primera línea la batalla sigue como siempre. La guerra espiritual está ahí como siempre, con los peligros, las trampas, las tentaciones, las pruebas, la oposición de siempre. ¿Va a seguir Dios bendiciendo a la Iglesia en el siglo XXI, al que nosotros hemos podido llegar? ¿Va a seguir Dios bendiciéndonos? La Iglesia es el instrumento escogido de Dios para manifestarse al mundo. La Iglesia es la columna, aquí tenéis estas columnas que sostienen el edificio. La Iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia está llamada a mantener la palabra de Dios en alto para que alumbre a muchos. Y esta palabra de Dios que alumbra es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y somos columna firme y baluarte de esta verdad que debemos conservar, debemos amar, debemos compartir y predicar. Si no lo hacemos así, no vamos bien. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. El Señor, mientras vivía aquí, su vida se caracterizó porque no cesó de hacer el bien, de liberar a los oprimidos por el diablo. Y ahora, en la presencia de Dios a la diestra del Padre, nosotros somos su cuerpo que debe continuar haciendo aquí lo que Él hacía cuando estaba en este mundo. Así de sencillo. Debemos ser sal y luz y hacer las obras de Dios para que otros puedan escuchar el Evangelio y ser salvos, para que otros vean que el Evangelio no es solo una teoría que creemos en nuestra mente, sino que es nuestra vida, que lo encarnamos, que lo vivimos, que lo practicamos, que practicamos el amor no egoísta para ayudar a los demás. La Iglesia es el remanente del pueblo de Dios. Tenemos en el libro de Daniel, el pueblo de Dios había llegado a un punto que Dios lo disciplinó de una forma durísima. Fueron vencidos, derrotados, hechos prisioneros, deportados. Muchos murieron de hambre, murieron de enfermedad, murieron a manos del enemigo. Y los que se pudieron salvar fueron esclavizados y deportados y eran esclavos en otras naciones, a causa del pecado y de la infidelidad a Dios. Así que cuando tu vida se desvía y va mal, lo que te espera no es bueno, Arrepintámonos y volvamos al redil, al recto camino que Dios bendice. Porque, hermanos, a veces pensamos que Dios, que hizo estas grandes cosas en la época de Jesucristo, en la época de los Hechos de los Apóstoles, en algún gran avivamiento del que hemos podido oír o leer, y las iglesias de Barcelona han conocido grandes avivamientos en otras épocas. ¿Ha dejado Dios de hacerlo? Claro que no. ¿Conocéis quién es Juan Miguel Díez Álvarez? Esta persona tenía una clínica en el País Vasco y él y su esposa sintieron el llamado de Dios a servirle. Entonces dejaron su negocio, dejaron su profesión y se pusieron a servir al Señor. Juan Miguel Díez Álvarez, fundador de Reman en 1982, hace justo 40 años, unos poco más de 40 años.
Ellos sintieron que Dios les llamaba a consagrar sus vidas para predicar el Evangelio, para ayudar a los que les necesitaban, y fundaron Remar. ¿Alguien sabe lo que significa estas siglas? Remar. Rehabilitación de marginados. Era la época dura de España, hermanos. Era, bueno, aquí había entrado la democracia, las libertades, los libertinajes. Bueno, ¿qué diríamos si algunos que ya se escandalizaron entonces vieran lo que está pasando ahora, con las nuevas leyes y todo esto? ¿Qué dirían? Y entonces en ese momento en España entró la droga dura. Antes de la cocaína introdujeron como gran negocio la heroína, el caballo, los yonkis, el sida. ¿Vale? Era la época esta súper complicada, ¿no? Y la juventud lo quería probar todo, y era la época después de muchos años de represión, de buscar las libertades y experimentar nuevas cosas. Y en España se crearon unas bolsas sociales de personas adictas a las drogas duras. Empezaron con los porretes, pero acabaron muy mal con la heroína. Y muchos habían sido contagiados, hepatitis C, SIDA. Eran personas que tenían una dificultad para integrarse socialmente. Entonces, Juan Miguel y su esposa se dedicaron, abrieron su casa, con el tiempo pudieron encontrar un centro unos locales un poco más grandes, y empezaron a ayudar a este tipo de personas que nadie quería ayudar, que nadie sabía cómo ayudar. Y Dios les bendijo. Este pastor evangélico de tendencia pentecostal de la iglesia, y dos miembros de nuestra iglesia han estado colaborando estrechamente con Juan Miguel en los primeros años. Y la verdad que Dios les bendijo muchísimo, y cada vez pues pudieron formar un equipo de voluntarios más grande para ayudar a más personas. A veces podían conseguir dinero para que las instituciones públicas les prestaran locales, y vieron que realmente lo que hacían era útil y bueno para la sociedad, hasta el punto de que en este momento Remar, que empezó con una humilde familia, con el matrimonio, sus hijos, 4 amigos, los hermanos de la iglesia, en este momento están presentes en 70 países del mundo. Tienen 3.500 voluntarios, obreros, que trabajan, que sirven al Señor, y la mayoría de ellos de forma desinteresada, como voluntarios. En 2015 ellos calculaban que habían podido ayudar a 4,5 millones de personas. Lo que en principio fue un comedor que tenía capacidad para dar de comer a 100, después eran cientos de miles de cubiertos en muchos comedores a lo largo de España, en toda la geografía de España y del mundo. ¿Quiénes fueron los primeros que fueron a Ucrania cuando estalló la guerra? ¿Os acordáis? Fue Remar. Vimos unas cuantas furgonetas tipo caravana que salían de Italia, me parece recordar de Milán. Eran caravanas que eran cocinas de campaña, y se fueron directos a Ucrania a ayudar. ¿Quiénes son los primeros que han ido de los evangélicos para ayudar en el terremoto de Turquía, Siria y todo? Han sido ellos otra vez. Puedes entrar en la web y lo verás. Allí hay un reportaje, hay reportajes de esto. ¿Qué quiero decir? Que realmente Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios sigue haciendo grandes milagros. Remar se dio cuenta pronto de que le faltaba algo. ¿Sabéis lo que le faltaba a Remar, a los centros de rehabilitación de marginados? Se dieron cuenta que les faltaba una iglesia. Que no había bastante con ser esforzados obreros sociales que ayudaban a los demás. Necesitaban una iglesia. Y fundaron la Iglesia del Cuerpo de Cristo, presente hoy también en 70 países en toda España
y, como veis, bien representada en el mundo. Porque la Iglesia es el agente de Dios en este mundo, en esta época, para manifestarle, para predicar el Evangelio, para que sepan que cuando damos un plato de comida lo hacemos por amor y para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Que cuando estamos al lado de una persona esclavizada por sus adicciones, cuya vida ha sido destruida, no lo estamos haciendo para que nos coloquen una medalla de obra social, lo hacemos por Dios, para su gloria y por amor a esa persona que pueda redimir y rehabilitar su vida. Así que yo analizo lo que ha sido mi ministerio a lo largo de los años en la Iglesia y me doy cuenta que Dios ha bendecido mucho a los que han trabajado para Él haciendo cosas de este tipo. Quizá nuestras iglesias necesitan demostrar que el Evangelio que predicamos y creemos y amamos es verdad, porque nuestras obras dan testimonio de que es verdad, porque ayudamos a los que lo necesitan, a los marginados los acogemos, los ayudamos a volver a rehabilitarse, a volver a recomponer su vida rota a pedazos. Así que, hermanos, como os decía, yo creo que Dios no ha cambiado. A veces nosotros tenemos ponemos limitaciones a nuestra fe. Os voy a poner un ejemplo. Quizá tú has estado siempre en iglesias como la nuestra, iglesias como la de la mañana, iglesias de tipo evangélico tradicional, bautista, y no has visto grandes milagros en la iglesia, no has visto grandes sanidades en la iglesia. ¿Sabes? Bueno, pues no dudamos en ningún momento del poder de Dios, de su misericordia, de que Él es real, está presente, no está callado y que sigue actuando. No dudamos en ningún momento de esto, pero quizá al no verlo como una realidad palpable en nuestras comunidades, podemos caer en el error, como han hecho muchos, de decir, hay dones, los dones de milagros, de sanidades, de profecía, de lengua, hay dones que Dios ya no da, que eran para otra época. Bueno, yo creo que esto es un error, porque la Biblia no lo explica así nunca. Lo que pasa es que cuando yo no he visto eso, puedo llegar a caer en el error de interpretar la Biblia en base a mi experiencia, en vez de decir yo voy a intentar que mi experiencia, que voy a intentar experimentar lo que dice la Biblia. ¿Veis cuál es el tema? Yo puedo decir, yo no he visto esto, pero como la Biblia dice que es verdad y yo creo que es verdad, lo voy a ver porque Dios lo va a hacer. Y entonces mi fe no disminuye, sino que se hace fuerte, se aumentanos la fe. Pero cuando yo intento justificar mi pobreza, mi pobre experiencia espiritual, diciendo que eso ya no es para ahora, que eso ya no es para mí, entonces lo que estoy haciendo es debilitando mi fe. Y a veces hemos podido caer en eso, en ese tipo de error. Creamos lo que dice la palabra de Dios. Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos de los siglos. El brazo de Dios no se ha acortado, Él sigue salvando, Él sigue sanando, Él sigue protegiendo a su pueblo. Así que esto es lo que vemos en la vida de Daniel. ¿Qué es lo que destaca en la vida de Daniel? ¿Por qué le pasa a Daniel lo que le va a pasar cuando lo echan al foso de los leones? ¿Por qué? Pues lo que le va a pasar, nos ha pasado seguramente en algún momento también a nosotros, es que la envidia es muy mala y que vivimos en un mundo que, como dice aquel refrán español, si la envidia fuera tiña, muchos tiñosos habría, Porque vivimos en un mundo en que la codicia, la envidia, yo quiero esto, yo quiero lo que tiene el otro, está muy presente, es muy real. Y quizá piensa, bueno, eso no es tan grave, el mundo siempre ha sido así. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el 10º mandamiento de la ley de Dios? No tengas envidia. No codiciarás la casa de tu prójimo.
Bueno, pastor, pero es que se está haciendo mi vecino una casa. Claro, ¿cómo no envidiarla? Mi vecino está de reformas. Claro que no hay que envidiarla. No codicies la casa del prójimo, no codicies la mujer del prójimo. ¿Cuántos problemas familiares se hubieran evitado si las personas tienen en cuenta esto? No codicies la casa del prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno. No codicies nada, no envidies nada de los demás. Hermanos, es un pecado grave. De los 10 mandamientos de Dios, ese ocupa un lugar clave al final de todo, y Pablo dice: yo no hubiera conocido lo que es el pecado si no hubiera entendido ese mandamiento de Dios que hablaba a lo que era mi vida. No codiciarás. Pablo se dio cuenta que necesitaba a Jesús cuando se dio cuenta que, a pesar que era fariseo, circuncidado al 8º día, de que obedecía la ley, a los rabís y todo, a pesar de esto, a los rabinos, a pesar de esto él se dio cuenta: pero yo tengo un corazón lleno de codicia, lleno de envidia, lleno de ambición. Y se dio cuenta que era pecador y necesitaba a Jesús. Así que, hermanos, cuidado, porque la envidia es muy mala y vivimos en un mundo lleno de envidia y de envidiosos y envidiosas, y muchas veces nuestros problemas pueden venir por ahí, porque caigamos en el pecado de envidia o porque otras personas que han caído en el pecado de envidia van a por nosotros. Tanto Daniel como sus 3 amigos, muy bendecidos por el Señor, sufrieron el pecado de la envidia de los demás. Los 3 amigos de Daniel fueron puestos sobre los negocios de Babilonia, y los que envidiaban esa posición tan buena les buscaron las vueltas para denunciarles ante el rey, porque ellos no adoraban al Dios de Nabucodonosor, no idolatrizaban esa estatua que había levantado a su Dios. Y los echaron a un horno ardiendo por culpa de la envidia de los demás. ¿Por qué le pasa a Daniel lo que le pasa aquí con el foso de los leones? Pues exactamente por lo mismo. Cuando Daniel es puesto como uno de los 3 gobernadores de todo el reino de los medos, que incluía Babilonia, él ya era el tercero en el reino de Babilonia, en estatus. Pero el rey Darío, que había vencido a Babilonia, a Belsasar, quería ponerlo, pensó en ponerlo sobre todo el reino. Versículo 3, 6:3. Darío pensó en ponerlo sobre todos los demás, que fuera su hombre de confianza, el gobernante máximo de su reino. Y entonces los otros dijeron: no. Vamos a intentar derribar a este hombre como sea. Vamos a ponerle una trampa. ¿Y sabéis con qué se encontraron? Pues se encontraron, y yo quisiera que hoy reflexionáramos en esto, cuáles son las actitudes que debemos tener en este mundo tan complicado, si queremos estar firmes en el Señor. La primera actitud es que debemos buscar la excelencia y debemos ser irreprensibles. La palabra irreprensible no la utilizamos mucho, pero es una persona intachable. Una persona irreprensible es que no te da motivos para que tú puedas reprenderlo en nada, porque no hace nada digno de reprensión, no hace nada criticable o condenable. ¿Vale? Y lo que nos dice esta porción de la palabra es que debemos buscar la excelencia para la gloria de Dios y debemos vivir de forma irreprensible. Y nos irá mejor, ¿eh? Si lo hacemos así, nos irá mejor de lo que nos va, no os quepa ninguna duda. ¿Sabéis la historia de la serpiente mala y de la luciérnaga? ¿No? Hablando de la envidia y de vivir en un mundo complicado, un mundo en el que hay un león rugiente que busca a quien devorar. La serpiente iba detrás de la luciérnaga, y entonces cuando la tiene acorralada, la luciérnaga le dice: ¿pero por qué me quieres matar? ¿Por qué me quieres comer si yo no te sirvo para nada? Tú necesitas ratoncillos, tú necesitas conejos.
yo no te voy a alimentar nada. Y dice, no, pero es que me das envidia porque brillas, porque reflejas la luz. La razón no era comer para sobrevivir, era la envidia de aquellos que son la sal y la luz del mundo. Y hermanos, esa es nuestra posición. Somos luciérnagas. Tenemos que reflejar la luz del Señor. Y no habrá serpientes en el mundo en el que vivimos que digan, ay, qué rabia me da esa persona, la luz del Señor que desprende esa persona. Qué rabia me da. Voy a ir a por él o voy a ir a por ella. Por supuesto que las hay. Por supuesto que pasan estas cosas. Daniel tenía muy buena fama, un testimonio intachable. Cuando querían pillarlo y derribarlo de su posición máxima de gobierno, buscaban ocasión para acusar a Daniel, versículo 4, pero no podían hallar en él falta alguna, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron, como no nos espabilemos y encontremos algo de que acusarle con relación a su ley y a su relación con el Señor, no lo conseguiremos. Y entonces empezaron a maquinar, ¿qué podemos hacer? Y le propusieron esa trampa al rey Darío. Impide que nadie ore a su Dios durante un mes, durante 30 días, que nadie pueda orar a su Dios ni pedir a nadie que no seas tú. Y ahí tenían a Daniel. ¿Qué va a hacer Daniel? ¿Va a seguir orando o va a tirar la toalla y va a dejar de orar por miedo? Bueno, ya sabéis lo que hizo Daniel. Daniel prefigura la irreprensibilidad de Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, sin mancha ni pecado, el Cordero de Dios, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Jesús vivió como un hombre más, era perfectamente hombre, sujeto a todo lo que nos pasa a nosotros, cansancio, sueño, hambre, sed, ataques, envidias. Y sin embargo él nunca pecó, nunca tiró la toalla, nunca se dejó arrastrar. Así que Daniel, en esa forma de ser íntegra, refleja, prefigura lo que va a ser la persona santa, sin mancha ni pecado, de nuestro Señor y Salvador. Cuando Jesús, cuando quieren prender, apresar a Jesús, envían a unos oficiales, a unos policías del templo y entonces dicen, no lo hemos cogido porque nadie habla como este hombre. Nunca nadie ha hablado como él. ¿Cómo queréis que le cojamos y que le apresemos para traerlo si no hace nada malo? Él mismo, un poco después, le dice, a ver, ¿quién de vosotros me redarguye, me inculpa de pecado? ¿Tú puedes decir esto a tus enemigos? De decir, a ver, acúsame, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he dicho mal? ¿Qué es lo que no he hecho? ¿Qué es lo que no he dicho? ¿Verdad? Es un nivel alto el que nos pone la palabra de Dios, de buscar la excelencia y ser irreprensibles. Daniel es presionado para que deje de orar. Quizá tú también has sido presionado. Quizá te has dejado presionar por el estrés de la vida y has puesto mal las prioridades y pones otras cosas por encima, por delante de la oración. Mal. Uno de nuestros referentes, que es Martín Lutero, decía, hoy tengo muchísimo trabajo, voy a orar, en vez de orar 2 horas, voy a orar 3, para que el Señor me ayude y después las cosas salgan como tienen que salir. ¿Verdad? Ese es el enfoque, ¿no? Si cuando vamos muy presionados, muy estresados, muy ocupados, dejamos nuestra fuente de fuerza, de paz y de gozo, lo estamos enfocando muy mal. Así que también a nosotros nos presiona el mundo para que dejemos de hacerlo bueno. A veces es orar, a veces es dejar de leer la palabra de Dios, a veces es dejar de testificar
y de proclamar el Evangelio a otros, dejar de ayudar a otros. El mundo nos presiona y dejamos de hacer lo bueno, como querían que hiciera Daniel, pero Daniel no lo hizo. Daniel siguió orando. Pero como los amigos de Daniel, a veces la tentación, la presión del mundo no va por ahí. A veces es que te presiona a hacer el mal. No a dejar de hacer lo bueno, no. Directamente el mundo te presiona para que hagas lo malo, para que sigas las modas de este mundo, para que tú también bebas y te embriagues, para que tú también fumes o consumas sustancias de otro tipo, para que tú también te dejes llevar por el libertinaje y tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? Y podríamos añadir una lista muy larga, para que tú también mientas, para que tú también defraudes, para que tú también vivas de una forma idolátrica en la que tu ego es el Dios que adoras, o el Dios dinero, que adoran tantos en este mundo. Así que, hermanos, cuando el mundo nos presione, ya sea para dejar de hacer lo bueno o para hacer lo malo, es fácil. Señor, ayúdame. Voy a decir que no. No voy a dejarme arrastrar para hacer lo malo. No voy a dejar de hacer lo bueno. Daniel abrió la ventana y dijo, yo voy a seguir orando. Y oró por la mañana, a mediodía y por la noche. Por otra parte, hermanos, debemos ser personas como Daniel, debemos ser personas de oración. Esta es la segunda actitud. La primera es buscar la excelencia, ser irreprensibles, pero para ello debemos ser personas de oración. Las circunstancias eran muy adversas para Daniel. Seguro que no lo son tanto para ti o para mí. Él, si oraba, era comida para los leones. En fin, la cosa iba en serio, ¿eh? Si oras, te vamos a echar a los leones. Pero también en esto, Daniel, además de ser un ejemplo para nosotros, es un tipo de Cristo, prefigura la persona y la obra de Jesús como nuestro intercesor, que vive a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Hermanos, si estamos aquí hoy, un domingo por la tarde, escuchando la palabra de Dios, es porque Jesús intercede, y a pesar de que ha habido seguramente cosas que nos hubieran podido impedir venir aquí, estamos aquí porque Él quería que escuchara su palabra y porque Él intercede para ti, para que este alimento espiritual no te lo pierdas. Qué pena cuando nos perdemos el alimento espiritual porque valoramos más el plato de lentejas de este mundo, como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, por un guisado. Qué pena, porque este alimento vale mucho más. Y de verdad que vivimos en un mundo que no es nada fácil, ni van a respetar, ¿sabes? Cuando dejamos las cosas del Señor de lado, no nos va a ir bien. No te pienses que Dios tiene favoritos y preferidos y que a ti, aunque aflojes y tires la toalla y dejes la palabra y dejes de orar y empieces a darle besitos a este mundo, no te pienses que te va a ir bien. No te va a ir bien. No nos va bien cuando somos infieles al Señor y le traicionamos. Nunca nos va bien cuando hacemos esto. Así que Darío cayó en la tentación. Di que nadie ore a su Dios, solo te pueden pedir cosas a ti, ¿verdad? Se endiosó. El ego se endiosó. Como los de la época de Jesús, los césares, los emperadores romanos, se hacían llamar Dios, se hacían llamar Señor. El saludo en el Imperio Romano era César es Señor. Curios. César es Curios, es el Curios. Pero los cristianos decían, no, Jesús es el Señor. ¿Verdad? ¿Cómo acaba el primer sermón de Pedro? Pues que sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, al que habéis crucificado por manos de los romanos, que Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Este es el mensaje del cristiano. El cristiano no podía tontear con el mundo y decir, sí, sí, César es el Señor. Tenía que decir que no, que era Jesús el Señor. Y a los leones y al circo y sangre de mártires. La Iglesia ha crecido así, hermanos, no ha sido fácil que el Evangelio haya llegado hasta nosotros. Así que Daniel, un hombre de oración, nos dice este texto que, versículo 10, Daniel supo lo que había edictado el rey, pero abrió las ventanas de su habitación y se arrodillaba 3 veces al día, lo hacía siempre. Era un hombre con una disciplina de oración y oraba y daba gracias delante de su Dios, como siempre, como lo solía hacer antes. Y Daniel sabía, el rey Darío sabía, te ha podido librar el Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Sirves es una palabra para adoración. Es una palabra que tiene que ver con el culto a Dios. El rey sabía que Daniel era un hombre espiritual, que adoraba a Dios, que vivía en comunión con Dios. ¿Pueden saber esto también de nosotros mismos? ¿O somos como los demás del mundo? Somos aquí especial, ¿no? Aquí el domingo, a esta hora en el culto, somos evangélicos, creemos en la palabra, pero después, ¿qué hacemos cuando salimos? ¿Saben las personas que conviven con nosotros quiénes somos, qué creemos, en qué Dios confiamos y a quién servimos? Porque de Daniel lo sabían todos, ¿eh? Y ese es, hermanos, ese es el reto. Ese es el reto. Si lo hacemos así, el Dios al que servimos tapará la boca de los leones. Si también nosotros, como Daniel, somos hombres y mujeres de oración, y servimos al Dios vivo que ha creado los cielos y la tierra, y le proclamamos, y todos lo saben, ¿no? Y damos testimonio de Él siempre que podemos, también Dios nos bendecirá y nos protegerá, como lo hizo con Daniel, como lo hizo con los amigos echados al horno. Dios es poderoso para enviar a su ángel, que seguramente era Jesucristo, y tapar la boca de leones hambrientos. Dios es poderoso para que cuando Satanás esté buscando a quien devorar y te rodee a ti, buscando a quien devorar, que Dios le tape la boca para que no lo haga. Dios es poderoso. Y Daniel prefigura este hombre espiritual de oración que pone a Dios en el primer lugar de su vida, en el centro de su vida, y que todo gira alrededor de su amor y su gratitud a Dios. Y así debería ser también nuestra vida. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Si es así, también nosotros veremos la protección sobrenatural de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, que buena falta nos hace, ¿no? Veremos que esos hijos por los que hemos estado orando tanto tiempo para que vuelvan al Señor, vuelven por el poder de Dios, por la fidelidad de Dios, vuelven al Señor, vuelven a la Iglesia. Amén, es que es así, hermanos, Dios ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Las creemos? Y cuando oramos nos aferramos a ellas para decir, Señor, tú lo harás porque tú lo has prometido y tú eres fiel y eres todopoderoso para guardarnos y para que un día lleguemos con gran alegría a las moradas eternas en la casa del Padre. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser fieles, hombres y mujeres de oración, que sirven de verdad a Dios, que no estamos aquí por tradiciones, por liturgias ni por letargias. Estamos aquí para servir al Señor, para escuchar su palabra, para salir de aquí, perdonad la expresión más moderna, con las pilas puestas. Aquí el Señor nos da, pero el Señor nos convoca, nos habla, nos restaura, nos consuela, nos fortalece. Hermanos, pero después nos envía. Nos despide con su paz y bendición para que seamos de bendición fuera de las puertas de esta iglesia.
Hermano, no puedo decir más que amén y amén, que se haga la voluntad de Dios en mi vida, en la tuya, en mi familia y en la tuya, y que lo que pase que sea para la gloria de Dios. En sus manos estamos y confiamos, porque vemos esto en Daniel, su gran fe y confianza que Dios haría lo que sea necesario. Como los amigos de Daniel, ¿verdad? No adoraremos a tu Dios. Si Dios nos quiere salvar y creemos que lo hará, nos salvará, pero si no, que sepas que no adoraremos a tu Dios, no caeremos en la idolatría. Sabemos a quién amamos y a quién adoramos, y a Él seguimos y servimos. Dios os bendiga. Amén.